La convocatòria de vaga d'universitats es va estendre també arreu del món. Així, vam poder veure moviments d'estudiants a Califòrnia, Xile o a una quinzena de ciutats d'Itàlia, entre d'altres. Li agraïm novament al canal alternatiu xilè, OPAL, que ens hagi cedit aquestes imatges de la mobilització realitzada el 6 de novembre a la ciutat de Santiago. Compañeros, amigas y amigos también aquí presentes, nosotros hemos convocado esta movilización un día domingo, no solo para evitar la represión en las calles, sino que particularmente por demostrar que aquí hay un actor fundamental que ha estado acompañándonos a todos los estudiantes durante todo este proceso de movilización, no solamente en las calles, sino que de su trabajo, de sus casas, que son ustedes, las familias chilenas. Es por eso que queremos señalar con esta manifestación que el problema de la educación no es y no ha sido nunca un problema solamente de los estudiantes y los profesores, sino que es un problema de todas las familias de este país. Es un problema de la sociedad chilena que tenemos que resolver en conjunto. Me parece que apenas comenzaron las movilizaciones, el gobierno no estuvo a la altura del lenguaje, de la conversación, del tema de las mesas de diálogo que antiguamente la concertación de alguna manera u otra, a medio morir saltando, también había manejado de alguna forma, pero este gobierno, por ser un gobierno de características fascistas, obviamente está fuera del lenguaje del pueblo. Reprimir y no solucionar está en las manos de ellos solucionar, pero no lo van a hacer, entonces hay que presionar, tenemos que seguir saliendo a la calle, una y mil veces. Piñera tiene que escuchar la voz del pueblo, y el pueblo que pide educación gratis. Porque el gobierno ha estado dispuesto a perder apoyo a sus propios votantes para no poner en riesgo su modelo político y económico, que es el modelo que privilegia el lucro por sobre el derecho a la educación, que privilegia la acumulación de capital financiero en desmedro del servicio público y los derechos humanos. Ese modelo es el que ha permitido que el gobierno, por defenderlo, haya usado todo tipo de estrategias para enfrentarse a este movimiento, por tergiversar sus demandas, por apostar a dividirnos, apostar al desgaste y finalmente trasladar la discusión de la educación al Parlamento para así volver a rediseñar la política de los consensos, donde no se nos consulta a nosotros, donde se negocia a espaldas la gran mayoría y donde terminan por levantarse acuerdos pactados que no solucionan el problema estructural de la educación. Esa es su forma, esa es su estrategia para resolver este conflicto y nosotros, desde el movimiento social, tenemos que decirle a la clase política y al gobierno que no vamos a permitir que se vuelvan a generar acuerdos pactados sin consultarle al soberano, que es el pueblo de Chile, que son ustedes que están hoy día en la... D'altra banda, com en moltes altres ciutats, a Millau, a Califòrnia, novament la brutalitat policial va acabar sent protagonista de la protesta, atacant aquest cop ja no els Black Bloc, sinó els Book Bloc. He's not resisting! He isn't resisting! Shame on you! 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 Shame on you!